grave en estos momentos. Grábenos, don David, porque mi querido Rafita, es importante que sí hagamos los comparativos. Como bien lo mencionabas hace unos momentos, mientras esos pseudointelectuales, pseudoperiodistas se desgarran las vestiduras y se desviven en estos momentos para criticar la ceremonia del grito de anoche por la ausencia de gente, y eso voy a poner entre paréntesis, esto se debe a la pandemia, obviamente, así se estableció para no poner en riesgo al pueblo de México, porque así como muchos de estos pseudointelectuales, pseudoperiodistas critican al presidente López Obrador por lanzar vivas a la esperanza, a la justicia, a la igualdad y al amor al amor al prójimo, no criticaron y no dijeron nada en otro tipo de gritos, los gritos de Felipe Calderón y los de Enrique Peña Nieto. Tenemos dos extractos muy interesantes. Le voy a pedir a don David que ponga el primero que le mandé, que es uno en el que hay una lluvia muy copiosa, están lloviendo perros y gatos ese día, en uno de los gritos de Felipe Calderón. Y se lo menciono porque nada dijeron, señoras y señores, no dijeron absolutamente nada de lo que la gente decía abajo, de lo que la gente gritaba abajo hacia sus interlocutores. Esto ocurre hace ya más de 10 años, ahí afuera de Palacio Nacional. Esto es lo que le grita la gente a Felipe Calderón. Adelante, don David. La rechifla, las mentadas de madre, le gritan asesino, los láseres verdes que le pegaban en la cara. Esta es la realidad que vivió un Felipe Calderón en ese entonces, mi querido Rafa. Eso fue lo que se vivió. De esto se habló, los columnistas dijeron algo al respecto de esto. Los pseudointelectuales lo mencionaron de alguna u otra forma, los pseudoperiodistas lo dijeron en sus espacios de televisión, de radio, en la prensa escrita. Jamás iban a decir absolutamente nada, Toño, porque pues lo vemos hoy cómo desnuda a la revista Nexos, a Clio y a muchas revistas más donde estaba Enrique Krausen, Aguilar Camín, y que muchos de estos personajes pues estaban a favor de Felipe Calderón. ¿Tú crees que en algún sentido, y a mí me llamó mucho la atención las columnas que ha estado sacando Leo Zuckerman, otro palero más, otro personaje que hasta le tiene miedo a las consultas, de que llegara a darse la ciudadanía, busque una consulta para castigar o para exhibir o para realmente investigar a los chayoteros de la prensa? Le tienen miedo, le tienen pavor. Lo ha dicho en tercer grado. Como Leo Zuckerman dicen, no, es que cómo es posible, imagínense que llegara a haber una consulta para la corrupción dentro de la prensa. Parece que le tiene miedo. ¿Por qué será? No lo sé. No lo sé, me llama mucho la atención, pero le tiene miedo Leo Zuckerman. Y es alguien que defiende a Enrique Krausen y a Héctor Aguilar Camín. La realidad es de que millones de mexicanos, cuando iban al Zócalo capitalino, independientemente del grito de independencia, que eso es histórico, que eso es emblemático, que eso es de ganas de tener una patria propia, a final de cuentas iban a mentarles la madre a los expresidentes que hoy tenemos, como Calderón, Fox, un traidor a la democracia como Fox, un Enrique Peña Nieto que no sabía ni hacer un corazón con las manos, un Enrique Peña Nieto que hasta hoy lo dice, Antonio. Fíjate qué interesante lo que la gente propone en redes sociales. Hoy se dio, o a mejor dicho, ayer se dio lo de la rifa del avión presidencial.
Ahora ya quieren rifar la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, donde salió la gaviota a defender esa casa, donde supuestamente o presuntamente decía que ella lo había adquirido por su gran trabajo como actriz. Pues realidad es de que eso no se lo chupa el dedo nadie. La realidad es de que millones de mexicanos estamos indispuestos, muy, muy, pero muy resentidos por sus malas administraciones, por entregar bienes de la nación, por meternos los impuestos, por meternos gasolinazos, por meternos absolutamente muchas cosas que afectaron la economía de este país. Hoy por hoy tenemos un presidente de la República que está comprometido y que tiene esa voluntad política y moral de cambiar este país. Y a muchos no les gusta. ¿Por qué? A esos personajes que no les gusta es porque deben algo o es porque realmente ya no tienen los mismos beneficios que tenían con esos desgraciados. Y hay que decirles desgraciados porque son unos desgraciados, Toño. Así es, hay que ser claros con esto, es que no hay otra forma de, yo también estoy de acuerdo contigo, no es nuestra intención ofender, ni tenemos algo personal, pero hay que ser claros con la forma en la que actúan estos sujetos. Mira, mi querido Rafita, no es el único video que le tenemos preparado al público consentidor de Sin Censura, no es así. Tenemos otro video, pero del futuro de ese Felipe Calderón. 7 años después de que le gritonearan terriblemente a Felipe Calderón y que le echaran el láser en la cara, ocurre algo muy parecido con Enrique Peña Nieto. El mismo grito se repite un 15 de septiembre, pero de 2016, ahí, en Palacio Nacional, ahí afuera de Palacio Nacional. Un año controvertido, mi querido Rafa, lo menciono porque nosotros, Vicente Serrano y este servidor, también hicimos una transmisión desde Azteca América, en la que Vicente, a pesar de cómo es TV Azteca, y usted sabe perfectamente, pues no se quedó callado y habló de los otros gritos. Mientras Enrique Peña Nieto dispuso al Estado Mayor Presidencial para que cerrara precisamente el Zócalo capitalino y que solamente pudieran ir, según él, según ellos pensaron, ¿no? Seguidores del priismo, seguidores de Enrique Peña Nieto, afuera se desarrollaban otra serie de gritos, ¿no? Otros gritos en contraposición al de Enrique Peña Nieto, y eso lo señaló muy bien Vicente Serrano hace ya 4 años. Lo que sí es que pues se les filtraron personas, a veces el pueblo de México, que no estaban pero nada satisfechos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, y esto fue lo que pasó. Adelante, don David, dele con mucho gusto. ¡Asesino! 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 Fíjate, Rafa, escucha, ve estas imágenes de gente muy, muy enojada durante la ceremonia del grito de independencia que encabeza en ese entonces Enrique Peña Nieto. Fíjate cómo es que tenemos esa realidad, cómo se hablaba de acarreados en esa ceremonia del 2016 y que bueno, pues entró gente, porque ese es el pueblo de México. Mientras en otros lados se escuchaban los vivas y etcétera, esta era la realidad, el grito de asesino. Vamos, eso es lo que gritaba el pueblo, no es que sin censura lo diga, lo gritaba el pueblo a Enrique Peña Nieto antes a Felipe Calderón. Y de esto no hablaban los pseudointelectuales, de esto no hablaban los pseudoperiodistas. Bueno, los conductores que tenían incluso para conducir las ceremonias del grito, hasta se vanagloriaban con los vestidos de diseñador de la gaviota. No sé si te acuerdes
el incidente en el que mi querida Jania Nobel destaca ese vestido de diseñador de Angélica Rivera, o Rivero, ¿qué es Angélica Rivero? Yo no tengo ni idea, porque yo no me sé nada de las revistas del corazón y fue muy desafortunado que esta señora fuera nuestra primera dama, pero ¿es Angélica Rivera o Rivero? Sí, hay que decirlo, Toño, que Pero no, Rafita, ¿sabes la si es realidad, Angélica Rivera o la Rivero? realidad es Déjame de te... que mucha gente estaba descontenta Rivera. con lo que estaba pasando con Enrique Peña Nieto y lo que estaba pasando con la gaviota. A mí me llama mucho la atención y yo la verdad digo, no sé cómo esté jurídicamente el tema de la Casa Blanca actualmente, que era o es de la gaviota y de Enrique Peña Nieto, pero yo creo que muchos mexicanos desearían, desearían que se rife o desearían que hagan una subasta de ese emblema de la corrupción de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Muchos de los que están en el chat, la verdad, lo desearían. ¿Por qué? Porque ese fue un acto de simulación, Toño. Hay que decirlo con todas sus letras. Eso no fue un tema de impunidad porque, sí, bueno, fue un tema de impunidad porque no hicieron absolutamente nada las autoridades, pero a final de cuentas fue un tema de simulación para millones de mexicanos, como fue el tema de Ayotzinapa, como fue el tema de muchos casos que han pasado no solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también en el de Calderón, porque no me van a dejar mentir, pero el tema de la guardería ABC, que no hubo justicia y que solamente hubo impunidad y simulación, realmente hay que decirlo, estos personajes tienen que pagar. Y yo celebro, ayer celebramos algo bien importante, Toño. No solamente celebramos la independencia 210 años después de nuestra independencia, celebramos una consulta ciudadana participativa de la democracia de nuestro país que está poco a poco incrustándose en nuestro país y que millones de mexicanos, tanto en el extranjero como aquí en México, están haciendo valer esa democracia participativa. La rifa del avión presidencial, que muchos, incluyendo Chumel Torres, que decían, pues no, que mucha popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tenía, creo que el 43 o el 40 y tantos por ciento del avión presidencial, hoy sabemos que fácil tiene el 80% de esta rifa del avión presidencial de la compra de los cachitos. Puta, se caen a pedazos sus argumentos. Estos personajes como Cayo de Hacha, Chumel Torres, el Tumbaburros, que son parásitos de la política y del debate mexicano porque no aportan absolutamente nada. Solamente es veneno, solamente es algo que no le da más a la ciudadanía sin argumentos, sin nada. Son huecos, son vacíos, pero afortunadamente tenemos una ciudadanía bien chingona. Tenemos una ciudadanía tan chingona, Toño, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo que están los mexicanos al pendiente de lo que está pasando en nuestro país y sobre todo la gente que está viviendo aquí y que palpa todos los días lo que está pasando en esta cuarta transformación, lo está viendo, lo está sintiendo y son personas de carne y hueso que son bien chingonas y eso nadie lo va a quitar. Por eso la oposición tóxica y moralmente derrotada están por los suelos, están como están. Tanto PRI como PAN como PRD se les va a acabar el teatro. Y no se diga Movimiento Ciudadano y los paleros partidos más. Así es, se les está acabando el 20, como decía mi abuelito, o ya se les acabó el 20, así que hay que estar
claros en nuestras convicciones como mexicanos, hay que definitivamente seguir exigiendo justicia y hay que seguir así teniendo una participación absoluta en la democracia de México, tener una democracia participativa, en definitiva. Y mire,